volvemos al diálogo de la tarde con muchas energías buenas, positivas, hablando del ambiente hace un momento. Y ahora tenemos al siguiente entrevistado el día de hoy, que es Miguel Robalino, experto en petróleo. ¿Cómo está, Miguel? Qué gusto saludarlo. Eduardo, buenas tardes. Un saludo cordial a la ciudad de Guayaquil y gracias por el espacio. Miguel, usted que es experto en petróleo justamente, ¿cómo ve el tema petrolero en este gobierno? Justamente se supo que se bajó un poco, o sea, el valor del precio penosamente, y probablemente quizás suba con esto de la guerra, o no sé qué mismo que vaya a suceder justamente, pero para lo que se viene en este año, y cómo le favorecería o lo complicaría en el tema económico al Ecuador. Cuéntenos un poquito. Bueno, lo primero que debemos de entender es que el precio, el WTI, el precio internacional del petróleo, se va a mantener, yo diría, en una meseta de los $90. Eso es muy sencillo por el conflicto que todavía existe en la parte de Europa, Rusia, Ucrania, y el conflicto que se ha iniciado en la parte justamente de Israel. Hay que entender que justamente el 65% de la producción petrolera sale de la zona de Medio Oriente y muchas veces los precios del petróleo no tienen solo el carácter de oferta y demanda, sino también carácter geopolítico. Y mucho más, recordemos la guerra de Yom Kippur en el año 73, cuando justamente algo similar a lo que está pasando ahora se dio, y eso dio prácticamente un entorno a los precios del petróleo, en los cuales de alguna manera se dispararon justamente por los bloqueos que ejecutó Israel, la zona del Medio Oriente, para todos los países, especialmente Estados Unidos, que apoyó esta guerra a Israel. Entendiéndose desde esto, el precio del WTI va a mantenerse desde mi perspectiva y se proyecta en el año 2024 por lo menos en meseta de los $90. Ahora, ¿qué pasa en el país? Mire, la situación, lógicamente, petrolera en el país está compleja, complicada, y de igual manera, el nuevo gobierno ha recibido, lógicamente, una industria petrolera, yo diría, en un estado caotizado, y que para el 2024, desde mi óptica, la producción petrolera seguirá cayendo. ¿Por qué? Muy sencillo. No existen planes de perforación, no existen planes de reacondicionamiento, no existe, lógicamente, una ruta estratégica que se esté dando a la petrolera para primero sostener la producción petrolera. Mire, el gobierno del expresidente Guillermo Lazo recibió en 495,000 barriles y nos deja prácticamente en 460,000 barriles. A esto, si le quitamos los 60,000 barriles del ITT, vamos a hablar de que Ecuador entró prácticamente a ser un productor, llamemos, de más o menos 400,000 barriles. Esto en una óptica donde el país tiene que cumplir compromisos de preventas petroleras, compromisos de cargar las refinerías y, lógicamente, el negocio de la venta spot, que es la que alimenta la economía del país. Con ese entorno, la pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que hacer este gobierno? ¿Y cómo tiene que activarse para, primero, sostener la producción petrolera y, segundo, comenzar una planificación que en estas industrias el corto plazo no es menos de 2 años para comenzar a moldear y ponerse proyecciones que se puedan llegar? No como fue el compromiso del presidente Lazo del 1 millón de barriles, que todos los que estamos en la industria siempre definimos que no era imposible, pero era complejo y se denotó. Señor Ante ese Robalino, espectro, señor Robalino, en 15, 16 meses, ¿qué podría hacer el presidente Daniel Noboa para por lo menos dejar sentadas las bases que permitan en el mediano plazo comenzar a aumentar la producción de petróleo y de alguna manera recuperar lo que vamos a dejar de exportar por el tema del ITT y todo lo que usted ha señalado también? ¿Qué bases o qué puede hacer, en qué puede avanzar el presidente Noboa en este interín? mire, lo primero y lo importante sería ver cuáles son los planes que desde el Ministerio de la Cartera de Energía se va a denotar. Porque mire, aquí hay una sinergia que funciona de una manera muy sencilla. Cuando nosotros hablamos de producir energía, es decir, por el tema eléctrico que estamos pasando, el producir petróleo también es producir energía. Entonces, ante eso, si vemos en el entorno del Ecuador, que por justamente la caída de producción petrolera, más el tema del ITT, lógicamente el resultado que ha dado al Ecuador es que la seguridad energética, que es un factor importante y al cual han puesto muchísimo time en todos los países, especialmente por las guerras que se han activado, en el Ecuador ha bajado. Es decir, bajamos nuestra seguridad energética, bajamos nuestra producción petrolera y, lógicamente, eso en una línea transversal va a afectar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, primero, vuelvo y repito, desde la cartera de energía debe tener una planificación que tiene que activarse por todos los lados. Pero lo primero, ventajosamente,
Y eso es lo bueno de la opinión y de los medios de comunicación como ustedes. Nosotros siempre planteamos que lo primero que tendría que hacer es prácticamente zafar a las industrias estratégicas de la empresa ENCO, que lo que ha venido a hacer sencillamente ha sido a bloquear. Ya lo hizo. El segundo parámetro tiene que inmediatamente ver cómo se para de Sercop para que la contratación desde la industria petrolera sea mucho más ágil. Y el paso más importante, que creo que es la base, es que nombre a la cabeza de la industria petrolera a gente idónea, con conocimiento técnico y sobre todo gente honesta y con muchísima ética. Esa es la parte clave. Y es decir, la gente que ponga a la cabeza esta industria que realmente vaya a aportar y no puede ir a curvas de aprendizaje. Definitivamente es un gobierno tan corto que aquí no se puede dar el lujo de que por más formación académica que tenga la gente, vaya recién a querer aprender, porque justamente son sectores tan complejos que Ok. usted tiene que ir con una experiencia vasta para dejar el valor Señor agregado. Robalino, Lo, señor Robalino, le voy a dar paso a Luisa Delgadillo. Ella también tiene otras inquietudes para usted. Luisa, por favor. Gracias, Mauricio. Miguel, lo he escuchado con atención y me preguntaba, en el escenario de que el gobierno del presidente Noboa en estos 18 meses no lograse por A, B, Y, X o Z motivo acometer en las acciones a las que usted hace referencia para poder recuperar los niveles de producción petrolera que nos permitan cumplir con los compromisos de venta anticipada y demás. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no tomarse esas medidas? Mire, Luisa, buenas tardes. Mire, primero, en el año 2022, el petróleo fue el 2,6% del Producto Interno Bruto. Las exportaciones petroleras fueron de casi 11.500 millones de dólares y lógicamente casi una diferencia, fue una diferencia de casi 3.500 millones de dólares que quedó como una renta para el país. Entonces, la importancia que tiene esta industria, así como la industria minera también, en su debido tiempo, para el presupuesto general del Estado es básico. Porque mire, hay que entender, un país dolarizado como el Ecuador, definitivamente el petróleo es un pilar importante para mantener la dolarización, por un lado. Entonces, lógicamente, esta industria, que al momento está sumamente caotizada, y la primera recomendación, vuelvo y le repito, y que le doy al presidente Noboa, es que inmediatamente nombre a la cabeza o al nuevo gerente de Petroecuador, pero desde una terna que realmente sea calificada con todos los niveles que dice, pero sobre todo gente probada, honesta y que no vaya a actos de corrupción. Porque esos son los problemas. Uno de los problemas que tiene el Estado y que nos hemos dado cuenta es que justamente existe sobre todo muchísimo despilfarro o muchísimo gasto en la cuenta corriente. Y Petroecuador, que es una empresa importante, que es parte importante de la economía del país, no está fuera de ese contexto. Entonces, tras ese entorno, definitivamente lo que aquí tiene que hacerse o tiene que plantearse es que esto afecta directamente a la economía del país por un lado y por otro lado también hay que entender que la industria petrolera ancla los créditos. Mire, el Fondo Monetario Internacional para el año 2026 le ha planteado que el Ecuador tiene que llegar a una producción de 530.000 barriles. Esas son condiciones que le pone para justamente poder anclar créditos, situación que lógicamente no la vamos a cumplir. Entonces ahora aquí la primera base que tiene que estructurar es justamente poner a la cabeza de la industria a alguien que realmente vaya con un plan a aplicarlo y que conozca. Miguel, sin embargo, vea usted que ahora mismo en Dubái están pues los expertos de las Naciones Unidas y los ambientalistas que más bien dicen que la corriente en el mundo debe ir hacia transformar la generación de energía y de la obtención de recursos, dejando bajo tierra elementos como el petróleo y como el crudo, para más bien propender a buscar otras opciones o alternativas en los países y de esta manera poder precautelar el medio ambiente y trabajar a favor del cambio climático. ¿Está acaso, más allá de los señalamientos que usted ha hecho en torno a la situación petrolera en el país, en capacidad de poder buscar otras opciones que no sean necesariamente el petróleo
y de esta manera atender nuestra situación económica casa adentro y también poder cumplir con los compromisos internacionales. Y lo más importante, creo yo, precautelar y proteger el planeta. La geopolítica petrolera antigua era petróleo, gas, y la geopolítica petrolera actual es petróleo, gas y energías renovables. Solo en eso ha cambiado. Con eso contesto muchísimo de la pregunta. Ahora, hay que entender que las energías renovables, que son parte de la transición energética y que está el mundo en ese entorno, definitivamente ese desarrollo se tiene que apoyar eso con economía y justamente son caras de desarrollar y demoran. Y para eso definitivamente, mire, no se, hasta el momento no existe un sustituto del hidrocarburo, es decir, que se haya descubierto para poder reemplazarlo, porque el petróleo no solo son combustibles, el petróleo está absolutamente en todo lo que podemos ver en el mundo, en la industria textil, plástica, en la tecnología. Entonces, de esa óptica hay que ser realistas. Yo respeto muchísimo las posiciones justamente desde el ámbito del ambientalista, pero esto también es un tema de economía. Y las economías, y en el caso de petróleo, es de energía. Entonces, de esa óptica, el Ecuador y la región de América Latina definitivamente más bien se han activado. Mire el caso de Guyana, que ha activado muchísimo su producción. Brasil va a hacer grandes inversiones en su producción. Estados Unidos va a hacer inversiones importantes para pasar a ser el primer productor de petróleo. Pero sin embargo aquí dése cuenta, en la consulta popular el pueblo dijo que se mantenga bajo tierra el crudo del ITT Yasuní. Mire, lamentablemente esa consulta popular, yo estuve en muchísimos eventos que me invitaron justamente para defender la posición de por qué no se debía dejar el petróleo bajo tierra. Existió muchísima mala información, muchísimo mal planteamiento. Porque si bien es cierto, mire, primero si entender que el bloque 43 es una producción de borde que le llamamos porque son apenas 60 hectáreas las que se utiliza para la producción de un parque de más de 1 millón de hectáreas, donde se está usando muchísima tecnología porque Luis hay que entender que no es lo mismo producir petróleo ahora que hace 50 años. Ahora existe tanta tecnología y muy buena tecnología que justamente da una armonía y desarrollo con la parte ambiental. Entonces es una decisión que desde mi punto de vista nos va a costar 1.200 millones de dólares que los necesitamos para el desarrollo justamente de las energías renovables. Entonces la pregunta es de dónde vamos a sacar o cómo vamos a sacar justamente los recursos para esto. Entonces eso definitivamente, lamentablemente, la óptica del nuevo gobierno es ver cómo sostiene la producción petrolera, cómo incrementa en un promedio real, que eso es interesante, y yo lo que le recomendaría al presidente es primero que certifique reservas petroleras y que arranquemos campañas de exploración para sacar nuevas reservas, porque las reservas son las que le va a dar al gobierno justamente el sustento para que genere créditos. Gracias de mi parte y creo que también, no sé si Mauricio tiene algo más que acotar o agradecemos al experto Miguel Robalino por su comparecencia en diálogo. Mi querido Mauricio, Wendy. Agradecerle Miguel, ya el tiempo no nos da para más, evidentemente hay mucha materia que podemos nosotros, mucha tela que cortar en esta materia de energética y petróleo y todo, pero el tiempo se nos viene encima. Muchísimas gracias, señor Robalino. Gracias, Mauricio. Luisa, un saludo cordial. Gracias por el espacio. Perfecto, en la parte final, Luisa, recordar que el presidente de la República está cumpliendo agenda en Guayaquil, mañana también tendrá otras actividades acá, ¿correcto? Así es, y está celebrando su cumpleaños, 36 años ya.